Una lección para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio, Una lección para todos. Esta semana estudiamos la lección número 5, titulada Los 7 sellos, en la cual analizaremos los eventos que se suscitan cuando son abiertos los sellos del primero al sexto, contenidos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Como contexto, no debemos olvidar que el libro sellado se refiere al plan de salvación, de principio a fin, la historia de salvación del pueblo de Dios en el proceso de obtener la victoria. Además que solo existe una persona digna de abrir los sellos, Cristo Jesús. Los 7 sellos son paralelos a las 7 iglesias, conforme al periodo histórico de ellas. Entendemos esto también en el contexto de las maldiciones del pacto del Antiguo Testamento, que son espada, hambre, pestilencia y bestias salvajes, tal como se menciona en Levítico 26, en Deuteronomio 32, en Ezequiel 14 y también en el paralelismo encontrado en Mateo 24. Sumerjámonos, pues, en el significado de los sellos. En el paralelismo con las 7 iglesias, este sello representa la iglesia de Éfeso. El caballo, símbolo de victoria, el color blanco, símbolo de pureza, y la corona, símbolo de gloria. El jinete salió venciendo para vencer. Ese es Cristo Jesús, victorioso. Por lo tanto, estas son las características de la iglesia, de la primera iglesia, victoriosa, pura y triunfante, llena de gloria y del Espíritu Santo. Con el segundo sello aparece un caballo rojo, con un jinete, con una espada, y puede quitar la paz de la tierra. El que lo monta no es Cristo, y representa un periodo de persecución, periodo estimado a partir del año 100, cuando los cristianos fueron perseguidos por la Roma imperial. Con mucho derramamiento de sangre en los circos, con fieras y otros métodos, esta fue la experiencia de la iglesia de Esmirna. A diferencia del primer caballo, que representó el avance del Evangelio y la pureza, aparece en oposición ahora un caballo negro, con el que se representa la ausencia del Evangelio, al grado de racionar. Por eso la balanza. No era suficiente el estudio de la palabra de Dios. Al igual que la iglesia de Pérgamo, este periodo se caracterizó por las tinieblas al casi desaparecer el Evangelio. El trigo y la cebada como alimentos representan el Evangelio. Por lo tanto, había hambre espiritual, pero el aceite y el vino no debían ser tocados. Es decir, la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu y los méritos de la sangre de Cristo fueron constantes a pesar de las tinieblas. Este periodo representa la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Después del tercer sello, la iglesia había quedado moribunda espiritualmente. Entonces, el cuarto sello fue el periodo cuando hubo muchos cambios doctrinales al no estar alimentados por la palabra de Dios y optaron por lo tradicional, las ideas humanas, y entonces hubo mortandad por persecución de la Inquisición. No alimentarse de la palabra de Dios nos lleva a muerte y a dañar a nuestros semejantes. No olvides que el poder de matar es limitado. Con el quinto sello, ahora vemos debajo del altar a las almas clamando. Después de tantos años de persecución, viene el periodo de la Reforma, que coincide con el periodo de la iglesia de Sardis. Tengamos claro que almas refiere a almas vivas, personas vivas, no se refiere a espíritus. Estas personas claman. Ese clamor es una petición presentada ante el altar del incienso del santuario celestial. Más de 1000 años de persecución lleva a este clamor. Hambre, muerte, era mucho sufrimiento. Entonces fueron vestidos de blanco y se les pide paciencia. Las señales que se muestran al abrirse el sexto sello corresponden a la sexta y séptima iglesia, es decir, Filadelfia y Laodicea, dado que después del versículo 14 se describen sucesos de la segunda venida. Inevitablemente, esas señales nos llevan a Mateo 14. Como iglesia adventista, interpretamos estos cumplimientos con los siguientes: el terremoto de Lisboa, el día oscuro de 1780 y la caída de las estrellas en 1833. El cumplimiento de estas señales llevaron a un reavivamiento necesario para la iglesia después de tanta debilidad y mortandad espiritual. Reavivamiento que debemos ratificar en nuestras vidas cada día y evitar caer en la tibieza que caracteriza a la Odisea. En las Escrituras hay seguridad de que Dios siempre se ha preocupado por su pueblo, que en la historia misma está siempre presente para sostener y que en el gran desenlace escatológico
le dará plena vindicación y una recompensa incomprensiblemente generosa en la vida eterna. Hermanos queridos, la victoria está garantizada. Aunque la iglesia del Dios viviente ha pasado por diversas etapas como prosperidad, hambre y mortandad espiritual, persecución, tibieza, reavivamiento, podemos notar que la promesa de Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo hasta el gran día de su venida. Preparémonos para ese día. Hermanos, les deseo un feliz sábado y que Dios les bendiga en el estudio de su palabra.